Esto es Inglés Pa' Qué y acompáñame hasta el final. All right. Hoy tenemos aquí una amiga mía que yo la quise invitar desde hace mucho tiempo, pero por fin aceptó la invitación y soy muy agradecido porque estés aquí hoy. Norma Nivia con ustedes. Tremendo público el que tiene esta ¿Cierto? tan espectacular. Toda esa Me encanta. gente, mi madre. Está el ambiente muy bien. ¿Ustedes vienen eso allá? Sí. Ya. No, pero sí, muchas gracias por la invitación. No, Está muy lindo gracias. todo el ambiente, está muy bonito el set. Felicitaciones. Cierto, no, muy bonito. Primero, gracias por estar acá. Yo sé que hoy tienes algo muy importante que hacer después, el concierto famoso de electrónica. Pero bueno, Normita, este podcast se llama Inglés Pa' Qué, ¿ok? El inglés es algo que me ha ayudado a mí a abrir muchas puertas, ¿sí? Es a lo que más me dedico hoy en día. Y yo te conocí a través del inglés, ¿cierto? Sí. Sí, yo estaba buscando un coach bueno para que me ayudara con unas frases y con unos castings que tenía en inglés, porque yo sí pude en algún momento de mi vida, me di el regalo de estudiar inglés para ayudarme en mi carrera. Pero desafortunadamente fui a estudiar inglés, volví a Colombia y practicar aquí no es que se practique mucho, entonces a uno se le pierde muchísimo en mi cabeza. Yo sueno, no saben, o sea, sueno genial en mi cabeza. Pero cuando voy a hablar, no es tan así. Y pasa. Entonces, para un casting, digamos, sí necesita uno como esa perfección. Tú fuera del aire no tienes que hablar perfecto, pero sí tienes que hacerlo ante cámara. Entonces te busqué para eso. Tremendísimo coach de inglés. Si necesitan, ya saben, además también. Gracias. Eres muy bueno, hablas muy bonito, sabes enseñar muy bien, me diste claves importantes y entonces ahí nos conocimos y nos caímos además súper bien y después hemos coincidido en otros proyectos, ¿no? Es verdad. No, y ahora que lo estabas comentando me acordé de cada proyecto en específico, como son las cosas, ¿no? El primero fue por videollamada, ¿te acuerdas? Es verdad. ¿Estamos en pandemia casi? Sí. Ay, sí, marica, no, qué loco. Sí. Pero ya que tocamos ese tema del inglés, cuéntame, bueno, yo siempre trato con personas del medio, audiovisual, los ayudo con los castings, audiciones en inglés, pero yo no me acuerdo muy bien cómo exactamente tú comenzaste en la industria de la actuación, antes de yo llegar a lo de inglés. Yo siempre que supe que quería ser actriz, o sea, de toda la vida. No era como que específicamente yo dijera quiero ser actriz, pero yo veía novelas desde muy pequeñita, desde los 3, 4 años mi mamá veía muchas novelas y las novelas colombianas de hace varias décadas, estamos hablando de varias décadas atrás. Unos añitos. Eran muy buenas, las de ahora son buenas, pero esa época yo siento que era como la época de oro de las Es novelas verdad, yo también pienso lo colombianas. mismo. Eran muy costumbristas, eran muy como de cada región. Entonces yo veía eso y decía, yo quiero hacer eso. O sea, yo veía un personaje y simplemente yo quería hacer ese personaje, me lo aprendía, lo interpretaba. Mi mamá, por ejemplo, me decía que conmigo era buenísimo porque ella nunca se perdía un capítulo de ninguna novela, porque si no estaba en la casa cuando volvía, yo se lo actuaba. Yo le contaba todo lo que había pasado y si alguien se moría, yo me moría, me caía. O esto como con 3 o 4 años. Toda dramática desde niña, ¿no? Fue madre. Desde Ay, siempre. fue madre. Buena para llorar también, que mi mamá por molestar me decía, usted llora mucho, mamita, usted debería ser actriz. ¿Sabes? Porque es como lo que la gente piensa que Escuchen la a actriz los llora. papás, por favor, siempre. Pero ella lo decía por molestar. Después ya cuando llegó el momento en mi vida de decidir si ser actriz, fue como, Wow. no, obvio no. Pero sí, yo siempre lo supe de mí. Ok. Bueno, entonces ya más específico. Primer role. ¿Cuál fue el primer role en este medio? El primero en mi vida realmente fue a los 12 años. Yo logré con este sueño mío. Yo soy de un pueblo muy pequeño de Colombia que se llama Líbano, en el Tolima. Yo nací y estudié allá y salí del colegio allá. En ese momento seríamos que, no sé, 30.000 personas en todo el pueblo, ¿sabes? Es una ciudad muy bonita, pero muy chiquita. Y yo estudié en un colegio femenino de monjas, Ok. como todas las niñas decentes de este país. Es verdad. Y entonces ahí, Knock, knock. en algún momento como que no teníamos nada para hacer. O sea, lo único que nos enseñaban en ese colegio era a tejer, a bordar, a hacer oficio. Literal, nos estaban criando para ser amas de casa. Y no teníamos ninguna otra actividad aparte de la clase de 2 horas a la semana de educación física. Wow. No había nada más para hacer que fuera como artístico. Y a mí me hacía mucha falta. Claro. Entonces, en algún momento a los 12 años me acuerdo que logré convencer a una de las monjas que justo había llegado a Medellín, una monjita que era súper particular. O sea, estas personas que las paisas... Sí. Y ella era chiflada, pero para el lado chévere. Ok. Y yo dije, con ella es. Y la convencí, nunca se me olvidará, la hermana Luz Dari, la convencí de que montáramos el grupo de teatro, que eso hacía falta. Y montamos el grupo de teatro, montamos una obra de teatro, y digo montamos porque pues eso, la producción era de mi parte porque mis papás pagaron un montón de cosas. Oh my goodness.
Yo hice la dirección con la monja, entre las dos dirigíamos por su idea y yo protagonicé, por supuesto. Y eran mitos y costumbres. Era uno de los requisitos, ¿no? Por supuesto. Eran mitos y costumbres e hicimos la historia de la Madre Monte y de la Llorona. Ok. Montamos esta obra de teatro y obviamente la presentamos en el colegio, que uno ahí no siente todavía que es como el primer papel que hizo de verdad, pero ¿qué pasó con esta obra? Conseguimos un espacio en un festival de teatro cerca de Medellín, gracias a esta monjita paisa. Fuimos y participamos, viajamos, participamos con esta obra, la presentamos y conseguimos el segundo lugar y yo gané dinero por eso. Wow. O sea, me pude comprar un disco que todavía tengo conmigo, un acetato, un vinilo, me compré en una tienda de discos de ¿Y quién Medellín. escribió toda la historia? Sí. No me acuerdo, ¿sabes qué? Eso no me acuerdo ya. No me acuerdo quién la escribió y quién la sacó. Me acuerdo que entre todos hacíamos todo inventando porque no teníamos ni idea. Ok. Pero de alguna manera salió bien o de pronto es que yo no estaba tan mal, chiquita. Ok. No sé. Tu mamá Pero tiene ahí razón. como que ahí dije yo, nunca se me olvidará cuando compré ese disco y cuando me llegó ese dinero que yo decía, o sea, yo sí puedo hacer esto. Eso es Y no verdad, solo puedo hacerlo, sino que puedo ganar plata. Wow. Puedo ganar plata con esto. Y ahí yo tomé la decisión de que ese tenía que ser mi destino. Ese grupo de teatro duró un año, no hicimos más que esa obra, se murió y ya. Pero qué bonita historia, yo no me Pero imaginaba sí. eso. Sí, ves qué interesante. Wow. Sí. Bueno, entonces después de eso, ya que descubriste que se puede ganar dinero con la actuación, etcétera, ¿cuál fue el segundo paso ya, digamos así, un poco más serio? Ahí fue ya revelarme ante mis papás, porque cuando yo ya termino el colegio y me voy a graduar y me dicen qué quieren hacer, mi papá era abogado, mi mamá ama de casa, pero digamos que mis papás sí están muy criados en esa cultura por la generación de ellos, nacidos en los 40s, que es como abogado, arquitecto o médico o te moriste de hambre. Entonces ellos sí querían que yo estudiara algo de verdad, les parecía que era como ridículo y como muy tonto de mi parte desperdiciar el hecho de que yo sí tuviera una oportunidad de salir del pueblo, de ir a estudiar a la capital, de ir a estudiar a la universidad. Ellos me podían pagar todo eso, ellos tenían acá un apartamento, mis hermanas mayores, porque yo tengo 3 hermanas mayores, ya habían venido aquí a estudiar, entonces yo sabía que mi destino igual sí era Bogotá, pero solo si estudiaban la carrera que ellos quisieran. Entonces al momento de decirles actuación casi se mueren, aunque yo llevaba toda la vida actuando. Casi les da un infarto. Y fue como no. Mi papá sí dijo, pues no, o sea, simple y sencillamente aquí el que pone el dinero para eso soy yo y no la pienso apoyar si no es algo con lo que no se vaya a morir de hambre. Y los argumentos, la verdad, ahí es cuando yo digo y cuando, eso es lo que me gusta mucho decirle como a la gente cuando tiene un sueño y es como que de verdad crean en sus sueños. En serio, uno sí tiene aquí una cosita dentro que le habla, como la tripa, le digo yo, ese instinto, eso es real, se los juro. O sea, es inexplicable. Sí. Porque uno nunca le puede explicar. Yo a estas alturas todavía no lo puedo explicar, pero yo sé que es real porque a mí me pasó. Yo lo sentía y mi papá, estamos hablando de una época para que entren en contexto. Yo sé que yo me veo muy joven, pero no. Estamos hablando de una época en la que no había internet, ¿ok? Entonces, 2005, el internet... Sí. El siglo pasado, Dios mío santo. Entonces, en esta época, digamos que el mundo era muy pequeño, no había esta facilidad que tienen ahora de investigar y ver y aprender, sino que el mundo se reducía a lo que tú habías visto con tus ojos, básicamente. Sí, es verdad. Y tus papás eran como tu única guía, porque tú no tenías otros ejemplos de nada. Mi papá me siente y me dice, ¿cómo se le ocurre ser actriz? O sea, usted sabe por qué va a fracasar y se lo voy a decir aquí. Y el muy abogado me dijo, por esto y esto y esto. Me dijo, usted es de un pueblo. Nosotros no tenemos plata, no tenemos contactos, no conoce a nadie. Va a llegar a una capital muy grande donde o sea, aquí todo en Colombia todo funciona por palanca. Me dijo, a mí nunca se me olvidará. La rosca. Y si uno no tiene rosca, está jodido. Sí. Entonces usted se va a morir de hambre y yo no voy a permitir que una hija mía que podría estudiar termine de mimo en un semáforo. Me acuerdo que me dijo además. Y ahí pasaron 2 cosas muy bonitas. Una, que al imaginarme de mimo en un semáforo no me importó. Wow. No me importó. O sea, yo me imaginaba haciendo teatro de mimo en un semáforo y yo decía, y pues por lo menos estaría actuando. O sea, no fue como que yo dije, oh, no puede ser. Porque igual nosotros somos de un pueblo, o sea, no es como que fuéramos una familia con mucho dinero tampoco ni nada. Entonces como que yo decía, pero sobre todo lo lindo es que sí me conecté y le dije, no, es que eso no va a pasar. O sea, a mí me va a salir todo bien. Pero usted cómo sabe, y yo le decía, no sé, yo lo siento, no sé, pero lo siento. Y te lo juro que era tan fuerte ese sentimiento que yo por eso me enfrenté a ellos y fue enfrentamiento de yo no voy a estudiar eso, yo quiero estudiar teatro, entonces no hace nada, entonces no se va, entonces Entonces te interrumpo aquí rapidito, eso que acabas de decir es muy importante y todos vivimos con miedo de muchas cosas. Tú que ya viviste esto y seguiste ese miedo, eso que sentiste en el estómago, en inglés le decimos guts.
¿Qué le podrías decir a esa nueva generación? Digamos, mis alumnos en Caracol, que tienen 18, de 18 a 23 años de edad. ¿Qué les puedes decir, aparte de lo que dijiste, que hay que seguir ese sentimiento? ¿Qué les podría decir a ellos si sienten ese miedo, si sienten esas ganas, pero si saben qué es lo que ellos quieren? ¿Qué le dices tú a ellos? Pues yo lo que creo es que siempre dará miedo algo que uno no conozca. A todos nos da miedo hacer algo que uno no conoce, pero cuando uno siente tanto por dentro que eso es lo que uno quiere, uno tiene que intentarlo con miedo. Porque es que ser valientes no es no tener miedo. Ser valientes es tener miedo e igual hacer las cosas. Exacto. Entonces uno lo que tiene que hacer es eso, lanzarse. Porque es lo que yo digo, por ejemplo, yo ahora, incluso después de 20 años de carrera, de que afortunadamente todavía tengo trabajo y me va bien, y después de tantos años de estar dando lora, porque pues actuando son 20 años, pero estuve también modelando y bueno, han sido 30 años ya de estar en este medio. Estoy a punto de hacer algo también que no voy a contar todavía hasta qué pasa, pero que quiero hacer, que es arriesgarme y dar otra vez otro salto, Sí. que muchas personas, colegas míos de mi generación, no darían y no van a dar. Es verdad. Porque dicen que prefieren estar cómodos, pero yo estoy segura que es por miedo, porque a mí también me da miedo. Oh, Pero lo voy a hacer, qué aunque tema tan sea pesado. este momento. Es verdad. Y no importa la edad que uno tenga, y es como que voy a intentar otra vez abrir una puerta nueva para mí como actriz que nunca he intentado. Y voy a llegar a arrancar de ceros, a un Wow. sitio que ni idea. Pero yo estoy dispuesta a hacerlo porque, y a eso también, eso complementa el consejo que les digo de que luchen por sus sueños, yo puedo vivir fracasada. O sea, si yo intento algo y fracaso, yo con eso puedo vivir tranquila de la vida. Porque lo intentaste y no tienes arrepentimiento. Pero Exacto. si yo no lo intento, Ahí sí te a mí eso sí arrepientes. me mata. Claro. No puedo. O sea, si yo me voy hasta no sé qué, no, ¿qué es que yo quiero trabajar en Francia? Pongámosle. Si yo me voy y no pasó nada, lo intenté. Yo puedo vivir tranquila, puedo descansar. Pero el what if, ahora What que estamos if, viendo el exacto. what if, me What mata, me mata. Entonces, siento que uno tiene que intentarlo con miedo y tiene que hacerlo. No importa lo que pase, si es poquito, no importa. Si es una obra de teatro que un día está llena, qué delicia. Si es una obra de teatro que tiene una persona sentada, esa persona está ahí y merece también ese espectáculo completo. O sea, Espectador, claro. no nos pongamos a pensar también que un sueño de actuar es solamente ganarse un premio o trabajar en Hollywood. No. Y ahí volvemos a lo mismo en el semáforo. Una persona que está haciendo una obra de teatro Artista. es un artista Exacto. y está actuando. Es verdad. Entonces yo sí les diría, si de verdad lo sienten, es muy difícil esta carrera. Es muy difícil aprender a ser amigo del no. Entonces yo solo les aconsejaría que lo hagan con todas si de verdad lo sienten, porque sabes que uno dice, es que no puedo hacer nada más. No hay nada más en la vida que yo me imagine haciendo. Ahí, Es dejen el verdad. miedo y háganle. Un aplauso a eso, por favor. Dios mío, voy a tomarme algo, me Wow. pulso profunda. Yo creo que en esta carrera recibimos muchos nos Uf. a través de los castings, audiciones, etcétera, etcétera. Y como todos tenemos un casting diferente, No, pues muchas veces imagínate nos yo dicen que no. vivo en un limbo. Yo vivo en un limbo tremendo, porque yo soy colombiana, soy latina, pero te mido 1,84, soy blanca, ojiverde, entonces parezco europea o gringa, pero obvio no sueno como europea, ni como gringa cuando hablo en inglés. Hago un gran esfuerzo, a veces sueno bastante decente, pero no sueno como gringa, Bueno, eso lo vamos a ver de acá. porque no es mi lengua materna, no sueno como gringa, no sueno tampoco como Sofía, creo, pero por ahí va la cosa. Entonces es muy difícil porque muchas veces me han casteado, es como, no, es que tú latinoamericana, no, Claro. pero es que yo nací aquí en Colombia, no importa. Tú latinoamericana, no. Sí. Entonces, y voy allá, es como, ok, sí pareces, pero no suenas. Y aquí sí sueno, pero no parezco. Entonces, a veces yo estaba en un limbo que es difícil y uno tiene que aprender a acostumbrarse a eso, a decir, no. Uno al principio, siempre cuando le dicen no, es muy difícil porque uno siempre los primeros no es como, es mi culpa, o sea, yo soy malo. No sirvo para esto. Yo soy mala, Exacto. esto soy yo, es mi problema, algo Ajá. hice mal. Y después uno empieza a entender, cuando empieza a conocer más el medio, a de pronto generar amistad con productores y personas así, a entender más otros roles que dicen, no son, o sea, realmente normalmente en un casting lo último que lo descarta uno es el talento, son un montón de factores más, Es la verdad. estatura, el color, la cosa, que no se parece, que tienen que ser familia, que no sé qué, o sea, Total. entonces es bonito uno entender que no es que sea un fracaso, que cada casting además es una oportunidad para jugar. Es verdad. Eso también, eso es una cosa, por ejemplo, linda que yo he aprendido a hacer con los castings, sabes que a mí eso me ha ayudado un montón, y es quitarle el peso que uno le pone. Ay, gracias que lo Es dijiste. decir, uno tiene un casting como actor, y si uno se va a poner a pensar,
si yo no me gano este casting, no le puedo pagar el colegio al hijo, si yo no me gano este casting, yo no puedo pagar, mejor dicho, el mercado, con que voy a pagar la luz. Eso es ponerle mucho peso. Tú vas a llegar allá muy nervioso porque es como que le pones todo este peso de que tu vida depende de esto y no es así. Es una oportunidad para jugar. Entonces lo que yo digo es, yo cuando voy a un casting casi siempre voy, me hago a mí misma la película que yo ya me ganaba vaina. Yo voy al primer ensayo. Okay. Yo voy al primer ensayo de mi personaje. Yo no voy a ningún casting de nada, ni a competir de nada, y de eso no depende nada en mi vida, aunque dependa, yo me olvido de eso y digo, voy a mi primer ensayo. Entonces, normalmente entro al casting, obvio nerviosa, pero no tanto. O sea, entro con la disponibilidad, la disposición de jugar. Y disfrutar el momento, claro, sí. Total. De proponer sin miedo, y si sale el director y le dice a uno, todo lo que acabas de hacer, nada que ver, que uno no quede bloqueado, sino que diga, entonces, ¿qué hago? Próximo. Listo, exacto. Entonces dime cómo jugamos, qué hacemos. Exacto. Pero hay que quitarle también el peso a eso y entender que cuando nosotros, o por lo menos en mi caso, yo me imagino que también cuando soñamos con esto éramos niños, estábamos jugando, uno no pensaba ni en pagar nada, ni en triunfar, ni en premios, ni en fama. Uno pensaba era en ser otras personas. Exacto. Y eso es. Estar en los pies de otras personas. Y eso es verdad. Eso yo también se lo digo mucho a la gente cuando ya le toca actuar en inglés, que ya ahí cambia un poco, ya tienen otros miedos, otras preocupaciones. Una cosa que hablamos la última vez fue interesante, que dijo que uno siempre tiene pena, ¿no? El latino en sí, cuando va a hablar en inglés, no solo en este medio, pero en el exterior o cuando alguien le habla en inglés, siempre tiene miedo de ser juzgado. Sí, estoy pronunciando bien, cómo me vieron, es el ridículo, etcétera, etcétera. Pero eso lo del inglés lo conecto siempre mucho con los castings. Uno tiene que disfrutar, hablar como sea y ser entendido. ¿Sí? He conocido mucha gente que no lo habla bien, pero tiene una firmeza, una certeza a la hora de hablar, que la gente se come el cuento y les entienden. Y otras que sí tienen nivel, han estudiado 5 años y por el hecho de estar tan tímidos no les sale nada y no les entienden nada. Entonces, llegando a este tema del inglés, ¿cuándo, o dime, qué te pasó exactamente cuando comenzaste en esta carrera? Si tuviste alguna oportunidad de actuar en inglés y perdiste alguna oportunidad por el hecho de no hablar inglés, u otras oportunidades en la vida que has perdido antes por el hecho de no tener digamos, un inglés tan avanzado que digamos. Lo del inglés y querer aprender inglés llegó a mi vida sobre todo por la necesidad de comunicarme, como que me parece increíble. Exacto. Que uno no se pueda comunicar con otros humanos. A mí eso es una cosa que me parece, como que siento que todos deberíamos hablar el mismo idioma, pero ya que no se puede, el inglés es tan universal, era esa necesidad de comunicarme. Entonces lo que me empezó a pasar es que sí, también en algún momento me ofrecieron el personaje y yo dije, no, es que yo pues sí tengo cara, pero no tengo ni idea de hablar inglés, entonces no. Claro. Pero también me empecé a conocer personas que me parecían interesantes y con las que no podía establecer ningún tipo de relación. Te sentiste frustrada, valor, claro. Porque no me podía nada, que es lo que tú dices, o sea, no es hablar perfecto, es hacerse entender, que cuando uno no sabe nada, pues no se puede hacer entender. Total. Pero entonces digamos que fue como por esta necesidad. Obviamente cuando empecé a trabajar también y actuar, me di cuenta que muchos colegas pues sabían inglés, de repente mucha gente tiene la oportunidad de estudiarlo en el colegio, a mí pues no me pasó eso, pero igual estaba en mis manos y dije, yo se los tenía claro, yo dije, yo algún día antes de mis 30 me tengo que ir a estudiar inglés. Okay. Aparte, a mí me fascina la música en inglés. Desde chiquita, desde también los 12 o 13 años, yo empecé a escuchar, me acuerdo que de lo primero que escuché fue Red Hot Chili Peppers. Bueno, y a mí me fascinó esa música y yo soy muy rockera, me gusta mucho sobre todo el rock inglés, de Inglaterra. Británico, ajá. Ajá, y era como esa conexión con la música, yo decía, además parecía un loro, pero tú sabes que yo parezco un loro, que tengo un buen oído, entonces yo repetía las letras perfecto, como si supiera lo que estaba diciendo, obvio no tenía ni idea. Y esa necesidad de, esta música me encanta, yo quiero entenderla, o sea, como de no quiero estar así de cerrada, y definitivamente el inglés es el idioma que está en todo lado. O sea, entonces se puede decir que la música fue el porqué, el primer porqué. ¿Cierto? Sí, el primer porqué, querer entender, pero sobre todo quererme comunicar. O sea, como que yo decía, si yo no me puedo aprender todos los idiomas del mundo, pero si aprendo inglés, seguramente me voy a poder comunicar con más gente en más países. Y es verdad, yo llegaba a muchos países donde su lengua no es el inglés, pero que normalmente la gente, un francés sabe inglés, un italiano sabe inglés, todos sabemos como que esa es como la segunda lengua en general en el mundo. Sí. Entonces fue sobre todo por eso y me di ese regalo alguna vez a mis 29 años y me pagué un viaje de un año sabático a Londres. Ah, como en pandemia. Casi sí. Sí. Chévere. Eso me gustó lo que dijiste porque siempre a mí me gusta escuchar las historias de las personas del por qué comenzaron a estudiar inglés. Siempre hay algo que los despierta y los levanta de la cama y comienzan. ¿Sí? Porque hasta no encontrar eso nunca se va a aprender. Conozco muchas personas que los papás los obligaban a aprender. Y no lo hicieron bien.
Porque cuando lo obligan a hacer algo, Es que es uno la no los- necesidad. exacto, es la necesidad y el porqué. Es igual que cuando empiezas a estudiarlo finalmente, que también, yo por eso me fui, obviamente a Londres es porque amaba, quería, era uno de mis sueños, fue como yo necesito vivir en esa ciudad, pero- por favor, necesito Spanx y cosas divinas. Pero aparte de eso también quería generarme esa necesidad, o sea, como que yo decía, no puedo ir a estudiar inglés a Miami, donde Ok. todo el mundo me va a hablar en español. No, ya imposible, ya es Cuba. Exacto, entonces como pueden hacerlo, pero realmente no va a salir tan bien la cosa, yo ya lo viví en carne propia, o sea, es mucho más fácil cuando uno va a un grupo más pequeñito de gente y cuando uno ojalá no tiene a nadie al lado que le hable en español. Entonces yo me conseguí un círculo y un espacio para aprender en Londres, donde solo una vez tuve un cruce con alguien que era de España y fue como, no me hables en español, o sea, no quiero, solo en inglés, y era esa necesidad porque yo estaba sola y si yo salía a la esquina, o sea, allá nadie habla español. Ajá. Entonces como me toca porque si no, no puedo pedir de comer, me toca porque si no, no puedo pedir el café, o sea, esa necesidad de hablas o hablas. Y esa es la mejor manera porque ahí es cuando tú ya dejas la bobada y sueltas y te das cuenta que así como el gringo llega acá y habla, yo ser americano voy a hablar. Exacto, sí, Lo exactamente. importante es que lo entiendan. Total. Es más, incluso también, por ejemplo, la gente que nos está viendo que son actores y que de pronto dicen, no, yo no soy capaz de presentar un casting en inglés porque después si me lo gano y yo no hablo inglés perfecto. No importa, pero a la larga no importa porque uno tiene que saberse comunicar. Es decir, en un set uno tiene que poderse comunicar con el director, poderle entender las indicaciones, poder entender, claro que sí, hay que tener un cierto nivel para poder entender. Que se puede llegar. Pero no tiene que ser necesariamente el nivel en el que uno habla divino como él en todo el tiempo, todo el 100%. No, o sea, uno puede de pronto hablar un poquito, yo ser blanca y colombiana, yo ser Norma, llamarme Norma. Uno puede hablar un poquito así fuera del set si se hace entender, siempre y cuando en las escenas, ahí uno sí tiene que pulir todo perfecto. Es verdad. Claro, si alguien tiene la ventaja de que puede practicar todo el tiempo y tiene su inglés súper pulido, pues qué dicha, obvio. Es verdad, mucho mejor. Es mi caso. No, Bueno, pero salud. mira que eso ayuda un montón. Eso alivia mucho el miedo que todo el mundo tiene, los actores. No presento casi en inglés porque no hablo un culo. Eso pasa mucho todos los días y yo lo veo. Claro. Exacto. Y yo sí me he enfrentado, yo he hecho películas de verdad con gringos y todo, ya aquí donde me ven toda descarada. He hecho películas y yo me entiendo, pues me logro entender, entiendo lo que me dicen, porque eso sí es una cosa que tengo, entiendo mucho más de lo que logro a veces comunicarme con palabras. Ujú. Entonces como que logro entender y logro hacer y eso es lo que ellos necesitan, o sea, que uno no sea un estorbo, sino que uno esté proactivo y que logre hacerlo y ya. Y después, por ejemplo, esa peli que hice americana, después igual hicimos un doblaje porque el director dijo, hay cosas que Siempre no están pasa. Ajá. perfectas Sí, y se pueden perfeccionar. exacto. Y ahí me tocó hacer una videollamada con él, con audífonos y todo, y hacer todo ya perfectísimo. Y fue como, pues démosle hasta que quede perfecto. Es decir, o sea, Tener la disposición. no claro. es nuestra primera lengua y antes se las Pero ese es un ejemplo que sí se puede, ¿ok? Y Sí, claro. realmente. No se puede. Yo me acuerdo cuando comencé contigo, hacíamos muchos castings y teníamos muchos scripts en inglés y lo hacíamos virtualmente. Y al principio te costaba, pero después perfeccionabas. Y cuando hicimos ese ensayo con 8 actores, ¿te acuerdas con los de Cali? Sí. Ese día lo hiciste muy bien. Hay una cosa, hay un tema que creo que tiene que uno saber las ventajas que tiene, ¿no? Ok. Por ejemplo, yo tengo una ventaja que tengo un oído como de loro. Ok. Entonces, yo entiendo, pero por ejemplo, a mí yo le decía siempre a David, le decía, mándame el texto, o sea, háblalo y mándame el mensaje de voz. Por ejemplo, para mí escuchar, tener una referencia es muy bueno. Claro, o me sea, ayuda. una referencia a mí me hace de verdad que como que la lengua suelte y todo suelte. Entonces también de pronto uno tener eso, si la persona está haciendo por primera vez un proyecto en inglés y tiene miedo, tenga a su amigo que sí sabe bien inglés, todos tenemos a alguien que sí habla bien inglés, y téngalo ahí listo y dígale, vea, cualquier cosa yo lo llamo y usted me dice cómo se dice esto y pidan ayuda, o sea, no pasa nada. A mí me pasó una. Ay, No, ay, ay. Ay, Dios mío, yo tengo una anécdota con esto terrible. suéltala, suéltala. Me mocharon la escena todo después. Imagínense Ay. que ustedes no sé si saben una película que se llama la de Pablo Escobar que hicieron Penélope Claro, Cruz y la del español. Javier Bardem. Sí, ¿Cómo sí, se sí, llama, sí, sí. Pablo? Bueno, la de Pablo Escobar, Loving Pablo. Loving Pablo, esa, la de Penélope y Javier Bardem. Ok, hicimos casting porque eso lo hicieron acá en Colombia. Yo hice un casting y me gano un casting. Hice un casting para una periodista que está en un set de noticias dando la noticia de que Pablo Escobar murió. Hice ese casting. Me llaman a la semana y me dicen, ganaste el casting, tienes el personaje. Y yo, ay, fantástico, Regio, qué dicha la película de Penélope y Javier. Y yo, bueno, feliz. Pasa un mes, por más o menos, hasta que me toca llegar a mi rodaje. Me llaman el día del rodaje y yo salgo a mi rodaje, me recogen y vamos
a las afueras de Bogotá, a un sitio que yo decía, ni idea para dónde vamos. Bueno, debe ser que me van a arreglar allá y luego me llevan al set, o debe ser que montaron un set allá, o sea, no sé, yo me dejé llevar. Llegamos al sitio, me arreglan, me maquillan. Llegamos al set, a mi set, y yo veo como que está la catedral, la cárcel de la que él se voló, como que están montada la catedral y todo eso, y yo veo eso y yo digo, pero esto no es un set de noticias, o sea, ¿cómo hace esto? ¿Qué es? Bueno, yo sigo igual diciendo, pues ellos sabrán qué fue lo que hicieron. Y entonces ya el director, un español muy querido él y todo, entonces como, bueno, listo, ya, entonces, tin, acción. Y arranco yo a decir mi texto. Corte, ¿tú qué estás diciendo? Y yo, pues, mi texto, o sea, mis cosas, no, ¿cómo así? Eso no es lo que tienes que decir. Y yo, pero ¿cómo que no? Ay, Me dicen, sí, y yo no entiendo nada y de repente él corta y dice, ¿cómo así? ¿Qué pasa acá? Entonces para y habla con producción y de repente alguien del equipo de Colombia que estaba haciendo todo eso llega y se me acerca y me dice, ay, no, no puede ser, o sea, no, se nos olvidó decirte que era otro personaje, que no, que habíamos cambiado, no sé qué. O sea, era otro personaje, a mí me han escogido para otra reportera que estaba reportando en vivo que el tipo se había volado de la cárcel. cambiaron toda la historia, claro, sí. Aparte con helicópteros y todo y acciones pasando atrás mío. Mientras yo hablaba, o sea, como... Una escena carísima. No se equivoque, Joder, puta. señora, por favor. Ay, Dios mío. Y yo me entero de esto y me dicen como, por favor, no digas nada y simplemente hazlo. Y yo, ¿cómo así que no digas nada? O sea, ¿cómo no va a decir nada? Yo voy a mirar la escena y si no la logro hacer, o sea, culpa mía no es. Me pasa en la escena una cosa así. Ay, a mí ay, me da un infarto y como que el director vino y me dijo... ¿Y en inglés? Claro, Claro. claro, en inglés. Y entonces el tipo me dice, bueno, entonces, ¿qué? Porque si no puedes... pues no pasa nada, o sea, si no puedes, yo lo leí, yo dije, pucha, no me va a salir perfecto, yo estaba haciendo de gringa, o sea, yo estaba haciendo de gringa, yo tenía que hablar bien inglés. Me dice, si no puedes, no te preocupes, yo siento que Ferrero de la producción, mira, si quieres, di nada más 2 o 3 líneas y pues ya, no te preocupes. Y yo veo ese pedazo grande y yo veo que mi oportunidad se está desvaneciendo y que esto se va a convertir en 2 o 3 líneas de nada. Y le digo al director como, no. Deme 5 minutos que yo me lo aprendo. 5 minutos que yo me lo aprende. Sí, claro, pues es que, ¿qué le dicen a un director ahí? No, claro. No les aconsejo que le digan, sí, mejor se... Resuelvan, No, claro. traten. Si ustedes al final de verdad ven que no, pues al director vendrá a decir, no, mira, esto no está funcionando y di solo 2. Pero hay que intentar. No puede uno entrar a decirle, ay, sí, no, ya me dio miedo, mejor no. Yo le dije, sí, dame 5 minutos. ¿Y qué hice? Llamar a mi amigo, que siempre tengo ahí, en ese momento todavía no conocía a David, que lo hubiera llamado a él, llamar a mi amigo y le dije, necesito ya que me leas esto y me mandes un mensaje de voz, ya. Me lo leyó y efectivamente había un par de palabras que yo estaba pronunciando no de manera perfecta y lo pude corregir y lo pude hacer. Wow. Al final igual la vaina terminó como medio rara, medio tibia y creo que esa escena la terminaron cortando de la película, o sea que ni me busquen. Y yo estoy segura que es por culpa de esa. Joder, no, pero qué experiencia loca. No me la vi ni siquiera, pero ¿qué tal esa vaina? Yo decía, Yo sí me vi la película y me yo no encantó. salgo, yo no salgo Pablo de ahí, yo Escobar, creo que la cosa- español gringo hablando paisa en gringo. A mí me gustó mucho esa película. Pero bueno, son esas oportunidades que uno dice, pues hasta el final, o sea, no la intenta al final. Después, Sí. si le cortan la escena, lo que sea, pues no pasa No, nada. eso pasa, eso Pero pasa por lo menos siempre. con ese director, tú ya quedaste, eres una persona que no, o sea, que... No desistió, que claro, trata, le exacto. luchaste. Porque las mujeres también resuelven. Muy bien, serio, ¿También serio. resuelven? ¿También? Mamá, Las no, mujeres mentiras. resuelven. Más que nosotros, sí, No, es no verdad. mucho. Conexión. No, pero qué loca historia. Yo no sabía eso. Usted ¿Qué nunca me tal había contado eso, mi No, madre. es que me acabo de acordar Es que me en toca este que traerle un instante. podcast para que sí lo cuente, ¿no? Acabo de Madre, acordar. Es que a mí me micrófono para que yo empiece como una lorita mojada. Ay, ay, ay. Ya que me contaste esto, ¿me puedes traer el vasito de color naranja, por favor? Ay, Dios, ¿qué es esto? Ok. En ese vasito hay 2 papeles. Muchas gracias. Para los que no pueden ver, aquí hay 2 papeles adentro. Ok. De ciertos personajes que tú interpretaste en el pasado. Ok. Ok. Entonces la dinámica se trata de lo siguiente. Tú sacas un papel, ves el nombre del personaje y lo vas a hacer, pero en inglés. Ok. En inglés. Ok. Cuando saques el papel, dices el nombre, la producción y comenzamos a improvisar en inglés. Yo voy a hacer X persona. Tú me sigues a mí, pero en personaje. Ok. 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 Ladies and gentlemen, pick the paper. Oh my God, this is my worst nightmare. Thank you very much. In a podcast, speaking in English. Thank you. What is it? Nuevo rico, nuevo pobre, Paulina Carrillo. Ay, 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 un aplauso para Paulina. Let's go. Thank you, Entonces, señor director, por favor, guíanos en esta escena, por favor, con el
con la claqueta, los Ok. segundos, Concentrados, chicos. anclado. Preparados. Tranquilos, respiren. Vamos en 5, 4, 3, 2. ¡Acción! Oh boy. This drink that I've been drinking tonight. I mean, last time I drank was like 2 years ago. Why? Are you sober now? I used to be sober, Oh my God. but my wife left me, and And I didn't know. And I brought you this bottle of whiskey. Sorry, I'm really sorry for you. Don't worry. I mean, I know you did it in a good behavior. That's okay. That's okay. I didn't know. I was just trying to say that drinking reminded me of a lot of things of the past, and I appreciate it. You know, after my wife left me, I was really sad, but today you brought this to me, and you turned my life like from darkness to brightness. So Are you sure? yeah, no, you did. Because you're gonna be addicted now again. Addicted? No, 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 no. I mean, I feel really good right now. Really? Yeah. What can I do for you? Let me help you. I have lots of money. I'm Paulina Carrillo. Okay, okay, okay. I don't know. I mean, how can you help me? I don't know. I'm just I'm single now, you know, I'm okay. sad. So I can introduce you to some friend of mine, maybe. That's a good Which start. kind of girl do you like? I mean, if they're smart and beautiful, that's good enough. Okay, like me. That's nice. Are Perfect. are you available? No. Okay, that's No, what I no. thought. No. So, un aplauso. Holy shit. Oh my god. Queda, okay. Paulina la hice ver como una pendeja. Pero es que era una gomela con plata y todo así. Sí, no, yo me acuerdo. Muy bien, muy bien. Magdalena, que era una... ¿cómo así? The last person. A ver. ¿Quién es la otra? Un bandido honrado, Natalia. Uy, por Dios. Oh my goodness. Con el actor más bonito que he visto en mi vida. Ok. Es que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? ¿Diego? Diego. ¿Cómo así sí. con el actor? ¿Con el que yo actuaba en la serie? Él sí, el protagonista. Diego Vázquez. Exacto. Muy bien, director, por favor, guíame. Listo, chicos, concentrados. Vamos en 5, 4, 3, 2. ¡Acción! Hey. Hi. Nice to meet you. Yeah. You too. I'm John. Hi, I'm Natalia. Oh shit. What did you do for a living? I'm a software engineer. Third year in university. Really? I'm a lawyer. Oh, shit, you're smart. Yeah. And I love horses and I love men and I love sex. Who? Do you like sex? I know. Are you nervous? I know a few things about sex. You know, like how it works and shit. Yeah. Really? Yep. Yep. You know, I was in a little crush with this man, a really horrible man. But now I forget him, and I'm looking for someone new that can, you know, like heal my heart. Maybe can that be you? Do you think I'm attractive? I mean, the other one, he was short and brown and just like you. Oh my goodness. You can be, yeah. Do you think I'm attractive enough to be with To me, such a lady? yes, because I love short ones. It doesn't matter in the bed. You know? I think I'm gonna have to talk to my mom. Your mom? Yeah. How old are you? I'm 30, Very. but my mom always tells me to talk to her before I date a girl. Yeah, you know. So in that case, we can just let it be. Okay. Thank you very much. Fuck. She broke my heart. I'm very so proud of you. Really good. Cheers to that. Let's go. Dios mío. O sea, esto es como cuando uno está en el baño practicando que se ganó un Oscar y en la cabeza lo que les digo, uno suena divino y uno después va a hablar y es como, no sé. No, pero mira, obviamente yo estaba en personaje, pero lo que escuché estaba bien en inglés. Ay, Dios mío, con algo. ¿Si vieron? Eso es lo que Si pasa. vieron que no importa, si vieron que hay que hacer el oso ya. Exacto, no, eso es verdad. Y yo creo que ese es el primer paso. Le estaba hablando, bueno, es la primera cosa que yo hablo con muchos actores, ¿sí? Una cosa es el personaje, otra cosa es el inglés y la confianza que uno va generando. Pero bueno, por ejemplo, si hay una cosa que no podemos negar y es que cuando uno está en un idioma que no domina,
sí se hace mucho más difícil el trabajo en el set, Obviamente, o sea, la claro. interpretación, Sí. porque de entrada cuando uno está trabajando en un personaje, uno está pendiente como de lo que es el personaje, lo que tiene que pasar, el objetivo de la escena, a qué viene, cómo se va, pero tú no estás pensando, o sea, solamente los factores del personaje, pero cuando estás en otro idioma, por ejemplo en inglés, estás también pensando en eso y eso es súper difícil porque Sí. es como que es todo esto más cómo estoy pronunciando, cómo está sonando. Entonces sí hay como una conciencia de la situación, creo yo, que le da el hecho que uno no domine un idioma, Ujú, sí. que lo hace no imposible, pero sí un poquito más difícil, pero se puede lograr también, pero sí, sí hay que reconocer que sí es más Claro, difícil. y por eso yo tengo una meta y es como un sueño personal, que es que los actores colombianos puedan llegar al punto de saber el inglés tan bien que se sientan cómodos en escena, ¿sí? Y Exacto. eso es posible. Mira, yo estuve en Brasil viviendo antes de venir a Colombia y logré hacer eso con varias personas. Obviamente no fueron meses, fueron años, pero es posible. Y yo quiero que Colombia sea reconocido por eso, ¿sabes? Que donde pueda llegar cualquier producción, tenemos, no sé, 10 actores, 15, ¿cuántos quieres? ¿Listos? Se la dan, improvisación, actuación, etcétera, listos. ¿Sí? Y no tiene que tener el acento perfecto, porque el acento ya se puede trabajar, pero que sí tengan esa confianza, esa convicción con los directores que vienen, porque hoy están grabando mucho acá en Colombia directores gringos. Incluso, sí, muchos están llegando mucha producción de afuera, mucha producción en inglés, pero también incluso en las producciones nacionales hay personajes a veces que hablan en inglés, que son como, no sé, la persona del extranjero, qué sé yo, o sea, también existen. Y es chévere uno igual, aunque todo está en español, aprovechar como para, es decir, si tiene que sonar como que es tu lengua materna, tiene que sonar. Sí. Del acento ni hablemos, tú me imagino que sabes todos los acentos, porque además uno... Todos no, pero hay muchos, ¿no? Me sé varios, pero... Uno le dice en inglés, es como el mismo siempre, o sea, como que de acentos ahí, por ejemplo, yo siento, si uno le pone un acento específico y le dicen tienes que sonar de tal lado, yo sí creo que hay un coach. O sea, es decir, los grandes actores que uno admira, que llevan años haciendo películas, trabajan siempre con un coach. Sí. Hay actores que siempre Sí. tienen su coach ahí para que les ayude con el acento, con la entonación, con todo, no solamente cuando tienen que interpretar personajes de la vida real, sino siempre. O Es sea, verdad. y por eso es que hacen un trabajo tan bueno que hacen. Uno piensa, no, es que ellos deben ser buenísimos y entonces, mejor dicho, todos lo saben y son como mágicos. No, es gente que le paga a otras personas y tiene un equipo que los apoya Total. para poder lograr las cosas bien. Sí. Exactamente. Tuviste un personaje que siempre quisiste interpretar, de hombre. De hombre. Yo me acuerdo de una cosa muy específica que yo la agarré con mis manos. Te dieron un pene. Sí, un pene muy real, ok. Yo pedí que me dieran un pene. Tú lo Sí, yo pediste. pedí. Fue petición tuya. Claro. Ok. ¿Cómo te sentiste cuando estabas con ese instrumento, ese... Pues yo pedí porque yo decía, ok, si es un hombre, lo primero que yo necesito saber es qué se siente tener eso ahí. Es decir, como que no me puedo meter una media ni nada, sino que tiene que ser una cosa real que me estorbe, si estorba o si no estorba, porque ni idea. Es verdad. Automáticamente, por ejemplo, yo me puse eso y a mí automáticamente esto se me quitó y ya me llegó esto. Oh, shit. Un esto. Oh, my goodness. Es porque hay que, o sea, ahí como que entendí y dije, ok, si estorba un poquito. Entonces, como que llega una apertura y una cosa diferente, es otra forma de caminar, es, aparte que en la película igual en algún momento además este miembro tiene una escena muy particular. Es verdad. Claro, pero yo lo había pedido sobre todo, era como para eso, como para tener una corporalidad que yo sintiera que era cierta. O sea, por ejemplo, yo decía como, no sé, si se ve para algún lado, como sea, que se vea un bulto como se ven los hombres de verdad, no como nada. Claro. Entonces sí fue chévere, sí fue chévere. No, yo me acuerdo mucho de esa parte. Sí, Porque a mí me tocaba entrar, ayudarte con el inglés, tú te lo cuadrabas, yo regresaba, entonces yo como que miraba abajo, miraba arriba. Interesante, interesante. Normita, el nombre del podcast se llama Inglés pa' qué. Entonces yo quiero hacerte esa pregunta y hacer un resumen, ¿sí? Algo directo para la gente que nos ve. ¿Inglés pa' qué entonces? Inglés para comunicarse con la mayoría del mundo, realmente sí es el idioma que más se habla y va a facilitar mucho que uno pueda conocer a otras personas y entablar amistades o relaciones. Y como actriz o actor, si me estás viendo y eres hombre, mujer, lo que seas, inglés para tener más oportunidades, por Dios, ahora sí que es súper importante. Si hace 20 años a mí me parecía importante, que casi nadie llegaba acá, no se hacía nada en inglés, no estaba en las plataformas, no existía el streaming, ahora sí que es importante, o sea, realmente es necesario. Y lo que les digo, arranquen aunque sea de a poquito, arranquen aunque sea con un coach que les coachee específicamente el casting que tienen que hacer. No pasa nada, aunque sea para ese video, ese self-tape que tenemos que mandar.
pero háganlo. Y sí es muy importante, no, el inglés es muy importante, o sea, es muy importante y para uno poder cantar bien sabroso en conciertos. Ay, qué como rico, voy sí. ahora a cantar sabiendo ahora sí lo que estoy diciendo. Ah, es verdad. Entonces, inglés para qué lo acaba de resumir ella. Norma Nivia, muchas gracias por haber venido. Un aplauso para Norma. Thank you very much. Gracias por haber venido. Me encantó, me encantó. Gracias. Salud a este final. Salud. Okay. Tin. Salud. Gracias. Normita, muchas gracias por haber venido. Excelente, la pasé muy rico contigo. Yo también, con mucho gusto, suscríbanse. Suscríbanse. Y todo esto fue gracias a Hack and Dev y Sin. Por favor, si te gustó el podcast, síguenos en todas las redes sociales. Inglés pa' qué. Y obviamente a Mr. David. Un abrazo. Muchas gracias.